Hola a todos, este es un video para la materia de Filosofía y Doctrina Social de la Iglesia en la Maestría de Doctrina Social de la Iglesia de la UBAC. Soy el diácono Pablo Tomás Patrito y este video es sobre las perspectivas actuales en el proyecto transhumanista, particularmente en su beta de la libertad procreativo-sexual. En este video vamos a tocar de modo general qué es el transhumanismo, cómo está el estado de la cuestión, cómo se está abordando, cuáles son las promesas que hace, por qué es un tema de actualidad y al final vamos a dar un poco de una opinión crítica respecto a qué es lo que está ocurriendo. Entonces comencemos. ¿Qué es el transhumanismo? Transhumanismo, de buenas a primeras, es un movimiento que propone el uso de la tecnología para la transformación de la naturaleza humana y busca mejoras a nivel biológico, cognitivo, moral, etc. En esencia, lo que busca es superar los límites e imperfecciones de la naturaleza humana y eliminar sus males. Particularmente le interesa el tema de la enfermedad y de la muerte. El medio para realizar todo esto es la reingeniería del propio cuerpo. Busca, por ende, o se basa incluso, en un tema de fusión entre la técnica y la naturaleza. En un artículo que se llama Transhumanism, Medical Technology and Slippery Slopes, de McNamee y Edwards, que se puede traducir como transhumanismo, tecnología médica y pendientes resbaladizas, los autores señalan dos corrientes fuertes de transhumanismo. O sea, una corriente fuerte más utópica y otra más moderada. Vamos a citarlo. Los defensores del transhumanismo fuerte se ven a sí mismos como comprometidos en un proyecto cuyo propósito es superar los límites de la naturaleza humana. Estas limitaciones, que en realidad uno las puede describir simplemente como características de la naturaleza humana, es más, la idea de etiquetar estas limitaciones en sí mismas, la idea de etiquetar estas cosas en sí mismas como limitaciones implica ya una postura negativa hacia ellas. Se refieren a la apariencia, a las capacidades sensoriales humanas, a la inteligencia, a la vida útil y a la vulnerabilidad del daño. Según el programa del transhumanismo extremo, la tecnología puede ser usada para mejorar vastamente la inteligencia de la persona, para adaptar su apariencia a lo que deseen, para alargar su vida útil, incluso a la inmortalidad, y para reducir vastamente la vulnerabilidad al daño. Esto puede ser hecho por la explotación de distintos tipos de tecnología, incluida la ingeniería genética, la cibernética, la computación y la nanotecnología. El objetivo de esta corriente fuerte de transhumanismo sería crear una nueva especie que va más allá de la del Homo sapiens. Incluso lo plantean de esa manera. Si hay una evolución del Neandertal al Homo sapiens, ¿por qué no podría haber una evolución del Homo sapiens a algo nuevo, algo posthumano? Ahora, hay otra corriente del transhumanismo que los mencionados autores la proponen como más moderada, que dice que es mucho menos radical en su proyecto, que es simplemente el proyecto de usar la tecnología de mejorar las características humanas. Por ejemplo, la belleza, la vida útil y la resistencia a las enfermedades. En este proyecto menos extremo, no hay una aspiración necesaria para deshacerse de la naturaleza humana o de la constitución genética humana, solo aumentarla con la tecnología cuando sea posible y allí donde la persona lo desee. Esto entonces nos permite hacer ciertas clasificaciones respecto del transhumanismo. Es curioso porque si uno revisa la bibliografía no se puede hablar del transhumanismo como un bloque homogéneo. Ahora,
lo que sí se puede hacer es distinguir el transhumanismo como en su dimensión filosófica ideológica del transhumanismo contemplado como una especie de fuero de discusión o lugar de encuentro, digamos. Entonces, el transhumanismo en cuanto a ideología o en cuanto a su dimensión filosófica es una filosofía práctica, es un llamado a la acción que busca transformar la realidad. Se la conoce también, algunos la han nombrado como una praxis revolucionaria que construye mediante la ciencia una escatología inmanente, es decir, busca anular en esta vida la muerte, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad de modo pleno gracias a la intervención de la tecnología. Y la verdad es que en ese sentido tiene un gran paralelismo con todas las utopías que surgieron en el siglo XX, ¿verdad? Ahora, en su otra dimensión, como foro de discusión, el transhumanismo es un ámbito de diálogo en donde hay científicos, hay filósofos y hay académicos de todo el mundo que buscan investigar y discutir estas cuestiones. En este sentido, conviene mencionar algunos centros de estudio y algunos ponentes que son relevantes para estos fines. Tenemos el Future of Humanity Institute, dirigido sobre todo por Nick Bostrom, que es su fundador, es un filósofo sueco, profesor en la Universidad de Oxford, nació en 1973. Tenemos también en el mismo Oxford a el Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro para Ética Práctica. Está como director Julian Savulescu, espero que así se pronuncie bien, que es un filósofo que realmente tiene mucha opinión. Está otro señor que también es un ponente fuerte de esta corriente, que es Guy Kahane, que es uno de los directores de este Uehiro Center. Y existe un tercer centro, aparte de estos dos de Oxford, que es el Institute for Ethics and Emerging Technologies, Instituto para la Ética y Tecnologías Emergentes. Este instituto es muy curioso porque se concibe a sí mismo como un centro de pensamiento y solo leyendo cuáles son sus objetivos nos permiten hacernos una idea de cuáles son las pretensiones del transhumanismo. El Instituto para la Ética y Tecnologías Emergentes es un centro de pensamiento sin fines de lucro que promueve ideas sobre cómo el progreso tecnológico puede incrementar la libertad, la felicidad y el florecimiento humano en las sociedades democráticas. Creemos que el progreso tecnológico puede ser un catalizador de un desarrollo humano positivo, siempre y cuando nos aseguremos que las tecnologías son sanas y distribuidas equitativamente. Nosotros llamamos a esto orientación tecnoprogresiva. Me parece que esta descripción del Instituto para Ética y Tecnologías Emergentes es clara en sí mismo. Ahora, teniendo esto en mente, tenemos que tener presente que detrás del transhumanismo todo gira en torno a una utopía. Todo gira en torno a la idea de mejora, enhancement, le llaman en inglés, de la naturaleza humana. La Universidad de Stanford tiene una enciclopedia muy importante de filosofía que se puede consultar en línea. No tiene todavía, por ejemplo, una voz para transhumanism, pero sí tiene una entrada para human enhancement, mejora humana. Y es muy curioso porque es dentro de ese artículo donde se tocan justo muchos de los temas del transhumanismo y se mencionan explícitamente, de hecho. Y dentro de esa entrada de diccionario hay unas preguntas que llaman mucho la atención sobre la orientación y las preocupaciones de esta corriente. Dice, por ejemplo, ¿cuáles son los límites propios del cuidado de la salud?
Usar las mejoras a la disposición tecnológica es engaño, es hacer trampa. Y la pregunta de oro para el transhumanismo es, o las mejoras son deshumanizantes. Dentro de este mismo artículo incluso se dice que los entusiastas de las mejoras abrazan la posibilidad de que la biomedicina sea capaz de cambiar la naturaleza humana para mejor, e incluso buscan que emerjan, o sea, que surjan los transhumanos o las postpersonas como un paso siguiente en una evolución humana directamente intencionada. Entonces, este tema de que el transhumanismo busca la mejora de la especie humana para que la persona humana deje de ser humana y evolucione a una especie superior, no es solamente una cosa que nos suena de películas y series de ciencia ficción, es algo que realmente se propone y está sobre la mesa. En ese sentido, lo que está de fondo del transhumanismo es la pregunta sobre qué es lo que realmente nos hace ser hombres. Es decir, se preguntan hasta qué punto nos podemos mejorar y podemos seguirnos reconociéndonos como producto de esas transformaciones. El transhumanismo se pregunta también qué costos y qué riesgos es aceptable, o sea, se pueden aceptar en este esfuerzo por combatir los límites naturales. Y incluso se preguntan si realmente vale la pena conservar esto que llamamos como naturaleza humana. Es más, vamos a decirlo de esta manera. El paradigma científico por mucho tiempo, o técnico y cultural, era transformar el mundo a la medida del hombre. Ahora ya no se trata de transformar el mundo a la medida del hombre, sino transformar al hombre mismo, a la propia especie humana, para que deje de ser humana y pueda ir más allá. Lo que se busca es dejar atrás los límites de la propia naturaleza. Lo que se busca es que la criatura pueda alcanzar su verdadera talla, enfrentándose o por lo menos prescindiendo de la divinidad, dicen algunos como Bostrom, Franzen y Hauskeller. Encontramos entonces en el transhumanismo la gran tentación de que el hombre se convierta en la medida de todas las cosas, pero no adaptando las cosas, sino adaptando el mismo hombre. Hay una especie de dualismo metafísico en el transhumanismo, lo admitan sus autores o no, que es la mente superior al cuerpo, el cuerpo es una limitación para la mente, entonces tenemos que evolucionar para ya no tener los límites que vienen del cuerpo, que son la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, entre otras cosas. En ese sentido, vale la pena introducir la distinción entre transhumanismo y poshumanismo. Es cierto que actualmente esta distinción no es clara, es decir, no es una distinción obvia que podamos encontrar en todos los artículos de investigación o de revista donde se esté tratando el tema. A veces se usa como sinónimo, a veces no. Ahora, aún así, de modo general, se puede decir que por transhumanismo propiamente estamos hablando de este movimiento sobre el cual ya se ha mencionado, que aboga para que se utilicen las tecnologías para la potencialización de las capacidades humanas, eliminación de las imperfecciones y males que nos impone nuestra particular constitución biológica. Lo que busca el transhumanismo en sí mismo es en el cambio real de la especie, generar personas poshumanas. En ese sentido, el transhumanismo podemos decir que busca que se llegue al poshumano en un sentido filogenético, es decir, en una evolución real de la especie. Ahora, el poshumanismo puede verse entonces en dos sentidos. Por una parte, como la finalidad del transhumanismo, el poshumano, pero por otra parte, el poshumanismo es una especie también de movimiento filosófico y literario. Hay una gran idea de progreso de fondo y se caracteriza, a juicio de Donna Haraway, por rechazar las distinciones binarias del sentido común, así le dice. Entonces,
Ya no están las distinciones entre yo y el otro, entre la mente y el cuerpo, entre la cultura y naturaleza, mujer, entre lo civilizado y lo primitivo, entre la realidad y la apariencia, entre el todo y la parte, entre la gente y el recurso, entre el hacedor y el producto, activo, pasivo, bien, mal, verdad y ilusión, total, parcial, Dios, hombre. El posthumanismo en su corriente literaria busca borrar todas esas distinciones porque las considera jerarquizantes. Las líneas más radicales incluso postulan dejar la mente, liberar la mente de su estrato corporal y biológico para subirla a un soporte digital. Ahora, en todas estas cosas generales se pueden ver ciertos supuestos fundamentales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hay de fondo? Una obsolencia del cuerpo humano. Otro supuesto es que el cuerpo, con sus capacidades cognitivas y afectivas, ya no está ajustado a nuestro entorno. Hay mucha confianza en las posibilidades de la técnica y hay un rechazo a los límites naturales. Asla sintetiza 4 liberaciones que promete el transhumanismo. La liberación morfológica, es decir, la liberación del cuerpo por medio de la manipulación genética, de la quimerización y de los cyborgs. La liberación cognitivo-moral, es decir, utilizar la tecnología directamente sobre el cuerpo y más particularmente para el cerebro, para expandir las capacidades más allá de lo esperable de nuestra especie y al mismo tiempo evitar, por ejemplo, que los seres humanos opten por el mal y hagan daño. La liberación reproductivo-sexual y la liberación definitiva sobre la muerte. Respecto a la liberación reproductivo-sexual, hay que establecer que el transhumanismo separa la sexualidad de la procreación y entonces genera una doble artificialización. La artificialización de la sexualidad y la artificialización de la procreación. En cuanto a lo primero, hay una emancipación de la sexualidad de los constreñimientos del plano biológico, así lo consideran. Entonces eliminan con las consecuencias procreativas del acto sexual, hay una erosión del sexo binario por medio de la tecnología en lo físico y en lo psicológico, y se busca generar seres humanos capaces de inseminar, de gestar y de amamantar. Además, se busca la disolución del matrimonio diádico, monógamo y heteronormativo, y así como promover las relaciones poliamorosas y no perdurables por medio de la reingeniería biológica. Se considera que el sexo electrónicamente mediado es más seguro porque no tiene enfermedades ni embarazos, más fácil porque no tiene largos cortejos ni preámbulos, más conveniente porque es disponible cada vez que se lo desee y más próximo a hacer lo que el individuo desee. Respecto a la artificialización de la procreación, hay que decir que se busca que haya una reproducción cada vez más alejada de la sexualidad y de la corporeidad. Y ante todo hay un criterio eficientista. El resultado sería que nazcan solamente los niños deseados y elegidos por sus padres, liberados de las enfermedades o de las características indeseables de origen genético o congénito que les pudieran afectar, y liberar a la mujer de la carga física y de las pérdidas de oportunidades que el embarazo le pudiera ocasionar. Algo que nos sirve para entender esta concepción de la liberación sexual que propone el transhumanismo lo encontramos en el abstract del artículo Human Reproduction in the 21st Century de Henry Greeley. Las nuevas tecnologías ofrecerán nuevas posibilidades de reproducción humana durante el resto del siglo XXI. La selección genética, particularmente a través de la preimplantación del diagnóstico genético, la modificación genética, especialmente a través del CRISPR y otros métodos de edición del ADN, y los cambios directos en los métodos de reproducción, incluidos los óvulos y espermatozoides derivados de las células madres, y la posible ectogénesis a través de los úteros artificiales, estarían disponibles para los futuros padres. Este artículo describe primero esas tecnologías y sus probables etapas de desarrollo y especula sobre cuán ampliamente se utilizarán. Estos cambios tecnológicos presentarán desafíos a las personas y a las sociedades. Ambos tendrán que decidir qué uso, si lo hay, se hará de ellos, tanto individual como colectivamente. Los desafíos incluyen los planteados por las mayorías de las nuevas tecnologías: seguridad, equidad, coerción y naturalidad. Sin embargo, otras dos cuestiones serán particularmente prominentes con estas nuevas tecnologías reproductivas:
la mejora humana y las estructuras familiares. Estas cuestiones son especialmente relevantes tanto para el poshumanismo como para el transhumanismo. Dentro de todo esto también hay que mencionar el principio de beneficencia procreativa de Savulescu, que él lo plantea de la siguiente manera. Las parejas deberían seleccionar de los distintos niños que puedan tener a aquel que se espera que tenga un estilo de vida mejor o al menos una vida igual de buena que los demás según la información relevante de la que disponga. Y entenderé que la moralidad nos exige que hagamos aquello que tenemos mejores razones para hacer. En ausencia de alguna otra razón, una persona que tiene buena razón para tener el mejor hijo posible está requerida moralmente a tenerlo. Para lograr esto, los mismos transhumanistas ven que es necesario tener dos pasos. Uno, encontrar un modelo teórico razonable para decir qué es lo mejor, es decir, un criterio, y después ver si, dadas las condiciones concretas, en el balance, si se mide si los problemas que tiene o no tal o cual niño corresponden o no a lo mejor. ¿Es la beneficencia procreativa algo distinto a la eugenesia? Aunque su autor diga que no, en la práctica dice que la eugenesia es un asunto público que decide el Estado y la beneficencia procreativa es algo privado que deciden los padres, aunque vemos que esencialmente concuerdan. Es momento entonces ahora para concluir el video de hacer algunas observaciones críticas y voy a tomar desde 3 puntos de vista. Desde la cultura popular, algunas consideraciones brevemente filosóficas y un apunte teológico. Desde la cultura popular, este tema no es nuevo, de hecho nos resuena en muchísimas series o películas e incluso libros. Podemos mencionar Lucy, The Voice, Hannah, Transcendence, Altered Carbon, Project Power, Titan, Dark Angel, La isla del Dr. Moreau, Soy Leyenda, Agatha, pero mi favorita es Black Mirror. Black Mirror es una serie distópica en donde plantea cómo estaría la sociedad si muchas de estas cosas que desean los transhumanistas fueran ciertas. Y la verdad le dan al clavo con algo que es espectacular, que es el hombre seguirá siendo hombre. O dicho de otra manera, por muchos cambios que introduzcamos técnicamente en la naturaleza del ser humano, la técnica no lo hará mejor persona por sí mismo. Hay una dimensión del ser humano que va más allá de la parte biológica, que es toda la dimensión espiritual, toda la dimensión moral, que no va a cambiar solamente porque la técnica lo invada. La serie aborda estos temas con, por una parte, la ilusión de los transhumanistas, ¿no? La expectativa que genera la tecnología, pero al mismo tiempo se detiene en el miedo de decir, quieren dejar de ser humanos. ¿Y qué tan riesgoso es esto? Vale mucho la pena analizar algunos capítulos. Desde el punto de vista filosófico, está unido a esto que acabamos de decir, pero pasa por las consideraciones, por una parte, de la relación entre la naturaleza humana, cultura, técnica y ciencia. Es una cuestión vieja, pero siempre nueva en la filosofía, y estos límites, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el hombre hace a la cultura y la cultura hace al hombre? Y cómo éste se deja transformar, es un tema que se ha vuelto otra vez actual. El otro es el tema del valor del cuerpo, en donde ciertamente tiene que haber otra vez toda una discusión, tanto desde la filosofía como desde la teología, y evitar estos neodualismos que surgen. Algo que hay que decir también ahora desde la teología son dos cosas. Una, que es que las pretensiones transhumanistas, aun cuando se basen en avances científicos, van más allá de la ciencia y se convierten en ideología. En efecto, las pretensiones del transhumanismo son pretensiones mesiánicas. Pretenden aquí y ahora quitar el dolor o pretenden lograr la profecía de Isaías, ¿no?
sanar los corazones destrozados, vendar las heridas, dar la liberación a los cautivos. Es decir, el transhumanismo pretende traer la salvación en este mundo, aquí y ahora, sin ninguna trascendencia más que la trascendencia de la mente por sobre el cuerpo en la tecnología. Y en ese sentido deja de ser científica para convertirse en una utopía. La salvación del ser humano, y eso hay que recordarlo desde el principio cristiano que ilumina la razón, no va a venir nunca del hombre mismo, sino va a venir de un Dios que sale al encuentro del hombre en Jesucristo. Hay problemas que tiene la humanidad que no se van a solucionar con la técnica. Y finalmente me gustaría agregar unas palabras sobre el sentido teológico del dolor, y quisiera concluir para esto con unas palabras de Benedicto XVI en la Spe Salvi número 38. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo, y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de perfección y de maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío, pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se le da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. Y eso lo encontramos en Cristo.